Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un estudio más de Tesalónica, el gran ejemplo. Pues gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí conectados con todos ustedes. Qué bueno que ya empiezan a conectarse. Bienvenidos, bienvenidas a todas, a todas. Ahora sí bien incluyente, ¿verdad? Porque mañana es 8 de marzo, el Día de la Mujer, y bueno, pues gracias a Dios también por la vida de las mujeres. Pero bueno, aquí estamos ya listos para iniciar esta segunda parte de Pablo en Atenas. Como habíamos visto la semana pasada, pues fue muy bonito el tema que Dios nos regaló. Gracias a Dios que podemos escudriñar su palabra de tal forma que podemos llegar a lo más profundo de lo que el Señor pues nos ha dejado escrito en la Biblia. Y pues hoy vamos a continuar con este tema de Pablo en Atenas, que en realidad solo tocamos algunos puntos que nos condujeron pues a extenderlo a una segunda parte, pero hoy sí vamos a estar viendo por supuesto Hechos 17, este, en este nuevo estudio, pues para concluir, y estamos casi a punto de concluir el capítulo número 3 de Primera de Tesalonicenses. Como vimos la semana pasada, pues el siguiente tema también es sumamente importante. Vamos a estar hablando de la venida de Jesucristo con los santos. Nos vamos a enfocar, por supuesto, a ese tema, pero bueno, va a ser algo súper interesante, ya que estos temas pues proféticos pertenecientes a la escatología, esta rama de la teología, pues son siempre muy atractivos, pero también que requieren de mucho estudio, de una gran profundidad. Pues por supuesto, pues estamos siempre al pendiente de todo lo que la escritura nos enseña, ya que pues no, nosotros no debemos de ignorar, ¿no? Todos los sucesos del porvenir son algo muy importante, no pues para llenarnos ni de temor, ni para llenarnos de ninguna otra, ni siquiera incluso de curiosidad, ¿no? Sino porque es algo que nosotros vamos a poder conocer de parte del Señor, y pues al conocer todos los sucesos del porvenir, pues creo que nos hace ser aún más agradecidos, ¿no? Como pueden ver también, pues bueno, ahí las personas que nos siguen por el Instagram, está Susi, está Edna, pues bienvenidas, están todos ahí, bienvenidos, qué buena onda que están aquí. Ven, ahora tengo otro filtro, creo que ya me estoy convirtiendo en fan de los filtros de, este, de Instagram. Si alguien conoce cómo ponerle filtros al Facebook, en serio que también lo haría, como que me siento en otra onda, se mueve diferente y bueno, ahí también pueden seguir la transmisión por Instagram. Les recuerdo, como cada semana, que este mensaje que está ahorita en vivo, pues va a ser transmitido a las 10 de la noche en el tiempo de México, 11 de la noche en Colombia, como un estreno en YouTube. Y pues aquí, tanto en mi página de Facebook como en el Instagram y por supuesto en el perfil de YouTube, pues se encuentran toda la serie para que pues puedan estar repasando durante toda la semana. A mí me sorprende mucho que en ocasiones pues los estrenos uno puede ver si alguien está conectado viéndolo, si hay alguien que esté aprovechando el estreno, y he de decir que a veces pues no hay nadie. Pero me sorprende mucho cómo a la siguiente semana, cuando estoy configurando todo para que pueda subirse, ya tiene una muy buena cantidad de reproducciones. Es lo que a mí me muestra que la gente, pues, y estoy seguro que cada uno de ustedes también a lo largo de la semana, pues echan un clavado a recordar lo que vimos, o posiblemente a verlo por primera vez. Entonces, pues gracias a Dios que sigue siendo mucha gente muy bendecida. Y pues bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, que es la carta que nos tiene estudiando desde hace ya muchos meses y que pues nos tendrá aquí también a la expectativa. ¿A poco no estudiar la Biblia es mejor que cualquier serie? Nos mantiene más expectantes, nos mantiene al filo de la butaca, como se dice por ahí, ¿verdad? Y bueno, dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 3. Vamos a leer cuando está hablando, por supuesto, el apóstol Pablo de que había determinado él quedarse en Atenas. Estuvimos analizando, por supuesto, prácticamente todo el capítulo 3, pero como dice aquí, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y esto, como habíamos
platicado desde el estudio pasado, pues nos remite a Hechos 17, que te voy a pedir que también que abras tu Biblia ahí en Hechos 17 y vamos a leer el versículo 15. A partir del versículo 15 que vamos a estar recordando, dice: y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces analizamos la semana pasada cómo Pablo ya estaba ahí cuando llega Timoteo, Silas. Él ya los estaba esperando justamente en ese lugar. Hablamos de las grandes distancias y pues bueno, Pablo seguía con sus viajes misioneros, pero en esta noche el versículo 16 nos empieza a narrar pues qué hacía Pablo en Atenas, ¿no? No podemos nosotros, al estar estudiando la Biblia, ignorar pues este tipo de detalles. Si nos estamos enfocando en 1 Tesalonicenses 3:1, que nos comenta cómo Pablo estaba justamente ya habiendo decidido quedarse en Atenas, pues se me haría raro que no nos dijera o como por lógica pudiéramos nosotros preguntarnos, bueno, ¿y por qué decidió quedarse en Atenas o qué estaba haciendo en Atenas? Y es curioso porque Pablo nos muestra en 1 Tesalonicenses 3 cómo él ardía en deseos por estar una vez más con los tesalonicenses. Era una iglesia que amaba demasiado, lo hemos visto en todos los episodios. Y es tan bonito como ver el amor de este pastor Pablo, este apóstol, este fundador de la iglesia de Tesalónica, el deseo ferviente de su corazón de regresar justamente a Atenas. Y entonces, ¿qué cosa tan importante había en Atenas como para no ir con ellos y haber determinado quedarse en Atenas? Por supuesto, sin descuidar a Tesalónica, ¿no? Porque envía a Timoteo, como lo vimos la semana pasada. Así que en esta noche pues vamos a estar analizando ¿cuál fue el verdadero motivo de Pablo? Yo creo que el Espíritu Santo en uno de sus atributos, en uno de sus características, pues nos va guiando a toda verdad, nos va guiando y podemos comprender la importancia de la estadía de Pablo en Atenas. Así que vamos a orar, Padre, ahí en tu lugar dile: Señor, te damos tantas gracias porque nos permites estar una vez más conectados en línea, Señor, para que todos podamos estar estudiando de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podemos aprender muchas más cosas, porque tu Espíritu trae revelación, Señor, porque así ha placido a tu voluntad, porque tú eres bueno, Dios, y porque tú quieres que nosotros aprendamos cada vez más de ti, no permaneciendo en oscuridad ni en tinieblas en tu palabra, sino todo lo contrario, en una luz, y en esa luz admirable que solamente eres tú y que tú nos muestras en el estudio profundo de las Escrituras. Te damos gracias, Señor, porque eso edifica nuestra vida. Ayudamos a la iglesia, Señor, a también ser edificada y Señor, no hay cosa más hermosa que poder ser usado por tu mano, Señor, porque no hay cosa más hermosa que ser un instrumento de honra en tus manos, y pues por eso estamos aquí, Señor, por conocerte más profundamente, enamorarnos más de ti y todo nuestro ser rendido a ti, Señor, sirviéndote. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y bueno, pues vamos a leer, dice el versículo 16 de Hechos 17, dice: mientras Pablo los esperaba, hablando por supuesto de Silas y Timoteo, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza con cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocer, es a quien yo os anuncio. Vamos a empezar y vamos a dejarlo en este versículo porque vamos a ir analizando. Y pues bueno, nos podemos dar cuenta del amor
del apóstol Pablo, pues por las personas. Hemos también en estos episodios hablado mucho acerca del amor al prójimo, acerca del evangelismo, de que nosotros debemos hablar de las maravillas que es el seguir a Jesucristo, de Dios mismo, del Espíritu Santo, de esta maravillosa Trinidad que ha transformado pues tu vida y mi vida. Y no es, se recuerdan que no es una opción, ¿no? Sino cuando Cristo dice que toda potestad le haya sido dada y toda autoridad le ha sido otorgada, y es como cuando hablábamos y que decíamos, bueno, en un sentido más coloquial, lo parafraseaba y decía Jesucristo, yo soy el que mando, y después ahí venía pues la instrucción de ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Entonces hemos estudiado pues que no es algo opcional, pero que sí es algo que nosotros debemos de estar practicando día a día, y comparábamos también las bendiciones que hemos tenido de parte del Señor, y que pues es tan curioso que podamos manifestar y compartir con tanta gente muchos logros, muchas cosas que han sido de bendición en nuestra vida, pero no nos atrevemos a compartir de la más grande bendición, pues que es haber encontrado al Señor Jesucristo, ¿no? Que más bien que el Señor Jesucristo haya buscado nuestro corazón y que nosotros hayamos escuchado su voz. Bueno, Pablo dice el versículo 16, mientras esperaba, es decir, aún no llegaban Silas y Timoteo, dice, en Atenas, por supuesto, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y nos vamos a ir un poquito más adelante y después vamos a regresar un poco justamente en este versículo, porque hay varias cosas que analizar. Dice que mientras él lo esperaba, su espíritu se enardecía. Cuando Pablo estaba hablando de que su espíritu se enardecía, quiero primeramente que pongas atención en que espíritu es con E minúscula, es decir, no estaba hablando del Espíritu de Dios, que por supuesto moraba también en el apóstol Pablo, sino de su propio espíritu, el que había sido ya conquistado por Jesucristo. Dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando el apóstol Pablo nos relata justamente del amor que sentía por los tesalonicenses, nos damos cuenta de que el amor de Pablo, pues por supuesto, de aquellas personas que no conocían a Jesucristo, hacían de él, pues quiero definirlo con mucho cuidado, tipo enojo santo, que hacía que su espíritu se enardeciera. No era su alma, no eran las emociones, no era una ira descontrolada, no era ese enojo que muchas veces nosotros externamos de una forma almática y no espiritual. El alma, recordemos que es donde están las emociones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros planes, todas nuestras decisiones. Eso es donde están nuestros sentimientos. Y Pablo aquí nos enseña la escritura que no estaba actuando por carne o por alma, sino por espíritu, porque él sabía que esto que ellos estaban haciendo como un Dios que no era Dios, al cual estaban entregando esta idolatría, porque pues la alabanza, la adoración a algo que es externo a Dios, a Jehová de los ejércitos, a Cristo y al Espíritu Santo, es idolatría. ¿Me explico? Nos lo dice perfectamente el primer mandamiento, y creo que algunos de ustedes ya han escuchado, a lo mejor cuando me han escuchado compartir en vivo o de forma presencial, o quizá también en algún estudio lo he preguntado, que me dijeran cuál es el primer mandamiento. Si tú me lo puedes anotar ahí en el Facebook o en el Instagram, estaría súper bien. Pero por lo regular me dicen el primer gran mandamiento y no el primer mandamiento que está establecido en Éxodo 20. Ahí es donde están los 10 mandamientos. Entonces, por lo regular, me dicen, amarás al Señor con todo tu corazón, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no, ese es el primer gran mandamiento. Pero el primer mandamiento está establecido en Éxodo 20, en el versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Del versículo de Éxodo 23 a Éxodo 26
Ese es el primer mandamiento. Entonces, si nosotros atendemos al primer mandamiento, Pablo estaba enardecido en el espíritu porque ellos idolatraban algo que no era Jehová de los ejércitos. Y como dice el versículo 20, entonces Pablo, puesto en pie, perdón, el versículo 20 de Hechos 17, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El espíritu de Pablo se enardecía porque sabía que los atenienses, como todo el ser humano, tenían la necesidad de una vida espiritual, tenían necesidad ellos también de algo que llenaba sus corazones en un carácter divino, porque pues bueno, nosotros sabemos que antes de llegar a los pies de Jesucristo, pues nosotros que queríamos llenar ese hueco que no puede ser lleno ni satisfecho más que por la presencia de Dios, pues a lo mejor con relaciones tóxicas, a lo mejor con promiscuidad, a lo mejor con impureza sexual, con vicios, discúlpenme, con borracheras, con adulterios, con fornicación, etcétera, etcétera, y esos huecos jamás se van a llenar, y son huecos que tiene toda la humanidad, y te digo toda la humanidad, porque el Señor puso en nosotros eternidad. Dice la Escritura que nosotros, que el Señor puso en nosotros esta eternidad y es una parte de nuestro espíritu, es una parte de nosotros que no puede ser satisfecha ni llena de otra cosa que no sea la presencia del Señor. Esto es súper importante que lo podamos comprender, porque por eso todas las culturas. Alguna vez me parece que Carlos Marx, si no corríjanme ustedes, fue quien dijo que el opio de la sociedad es la religión, y no es que sea el opio, no es que sea lo que arruina la religión, sino que todo mundo, todas las culturas, de cualquier parte del mundo, de cualquier continente, ya sea de cualquier raza, todos tienen una vida espiritual hecha como mejor entendieron, como mejor les convino, como pudieron hacerlo, etcétera, etcétera, sin conocer que hay un Dios verdadero, el cual los griegos, como nos decía el versículo 23 de Hechos 17, el Dios no conocido es un Dios conocido en todo el mundo. Y por eso todas las culturas, toda la humanidad busca una vida espiritual, una vida religiosa, algo de carácter divino, puesto que la Biblia dice que Dios puso eternidad en el hombre. Ojo, esto no significa que toda la eternidad para todos los hombres será con el Señor Jesús. Hay una condenación eterna y hay una vida eterna. Entonces Pablo reconocía que los atenienses eran religiosos, que tenían a flor de piel este deseo de tener una vida conforme al Creador, conforme a Dios mismo. Sin embargo, él se enfurecía, decía, bueno, se enardecía, quiero decir, viendo la ciudad, toda Atenas, entregando a la idolatría. Ojo, esto no quiere decir, porque tenemos también que ser muy conscientes y muy precavidos cuando utilizamos las palabras en un sentido espiritual. Cuando nosotros empezamos a escuchar acerca de la idolatría, casi todo el mundo en algún momento nos imaginamos a Sodoma, a Gomorra, a los brujos, a las brujas, a los hechiceros, a los sortílegos, a toda esa clase de gente de la que habla Deuteronomio 18, que jamás debemos prácticamente de practicar estas artes oscuras. Nos estamos imaginando que todo es por completo demoníaco, que todo es el diablo, que todo es el reino de las tinieblas en un sentido aterrador, casi como de película de Hollywood. Y aunque sí, toda idolatría le pertenece al reino de las tinieblas y es un medio de control espiritual, no toda la idolatría tiene que ser, digamos, tan grotesca. Lo vamos a ir analizando. Ojo, no me malinterpretes, no estoy justificando a los atenienses, puesto que Pablo tampoco lo hizo, ya que dice que su espíritu se enardecía, pero lo que sí estoy tratando de hacer y que espero con la ayuda del Espíritu Santo me puedas comprender, es poner en su justa dimensión. Pablo en ningún momento, aunque sí lo había, porque bueno, la historia extra bíblica, algo que no tiene que ver con la escritura, sino la historia de la Grecia antigua, por supuesto, sí habla de promiscuidad, de pedofilia, y habla de cosas verdaderamente
enfermas y cosas que, por supuesto desagradaban delante de los ojos de Dios, cosas feas. Pero en este aspecto Pablo estaba hablando sobre una cultura que tenía pues mucho conocimiento, que era el idioma el de ellos el que se manejaba pues digamos como de forma universal, era como el idioma oficial. Roma ya había pasado, el latín pues por supuesto hasta nuestros días sigue, pero los griegos, Grecia, el griego, el idioma griego es en el que se escribió el Nuevo Testamento, era el idioma o la lengua que todo mundo empezaba a conocer, que la gente que tuviera mejor cultura pudiera también acceder a ellos. Y entonces Pablo reconocía que había grandes virtudes, sí, en ellos, quizá, repito, no las mejores espiritualmente y no, a lo mejor también en comportamientos eran medio promiscuos, etcétera, pero no está hablando aquí de una idolatría, como te digo, enferma, demoníaca, así abrumadoramente grotesca, ¿no? Y porque nos enseña el contexto del versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Vamos a empezar a analizar el diferente grupo de personas. Escucha bien. Pablo los esperaba en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Está hablando de la ciudad de Atenas por completo en el versículo 16. Y dice, punto y seguido, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Ya habíamos analizado alguna vez la palabra discutir, que significa simple y sencillamente dialogar, significa exposición de ideas, tanto del emisor y receptor, receptor-emisor, y teniendo un razonamiento profundo de lo que se decía. Eso era lo que discutía, nada de que yo me agarro aquí, yo discuto contigo y a fuerza yo quiero tener la razón, etcétera, etcétera. No era eso a lo que se refiere la palabra de Dios. Y ojo, porque mira nada más, Pablo no solamente vio o tenía la mirada puesta o su espíritu se enardecía por ver la idolatría de la ciudad, también había personas que conocían. Ve cómo se va armando la sabiduría de la Biblia, que conocían del Señor, porque dice aquí que había una sinagoga y que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, es decir, ellos sí conocían a Jehová de los ejércitos, eran judíos. Recordemos que Pablo les predica acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, como en las demás culturas, como en las demás iglesias, él hablaba acerca del evangelio, de la bienaventuranza, hablaba del perdón de pecados, de la vida eterna, del perdón a través de su sangre, del sacrificio de Jesucristo, de la justificación, de la seguridad de la salvación, etcétera, 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 con quienes ya creían en el Señor, en Jehová de los ejércitos, porque dice que él discernía, él discutía, en la sinagoga con judíos y piadosos, en la plaza también cada día con los que concurrían, es decir, Pablo tampoco como Jesucristo echaba fuera a nadie, sino con todos los que se acercaban a él mismo también les hablaba del Señor Jesucristo. Pero mira qué interesante el versículo 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, la misma palabra, disputar o discutían, el intercambio de ideas racional profundo y con respeto. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vamos a detenernos un poco. De pronto como que veo mi Instagram atorarse, ahí levántenme una manita, un dedito, o pónganme un comentario si tenemos algún problema de transmisión, por favor. Pero bueno, sigo adelante. Dice, y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos. ¿Quiénes eran los epicúreos y los estoicos? 300 años antes de Cristo, los epicúreos, por supuesto, seguían las enseñanzas de un filósofo llamado Epicúreo, y los estoicos, las enseñanzas de un filósofo también 3 siglos antes de Cristo, llamado Zenón de Sitio, por supuesto, griegos, grandes pensadores, filósofos, por supuesto, que sus enseñanzas eran transmitidas al pueblo griego. Entonces, ellos eran seguidores. Pero mira qué cosa tan interesante, porque dice, algunos de ellos, de los filósofos epicúreos y estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Fíjate en los tiempos. Qué cosa tan maravillosa. Dice así, algunos de los filósofos y epicúreos de los estoicos disputaban con él, ya discutían con Pablo, ya platicaban, ya había un debate, ya había un emisor, un receptor de la idea,
y viceversa. Y luego viene un punto y coma y dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Es tan importante poder analizar los tiempos cuando estudiamos la palabra de Dios, porque hay algo sumamente importante. Y esto que es de suma importancia es lo siguiente. Los griegos ya estaban discutiendo con Pablo, estaban disputando con él y no entendían nada. Porque dice primeramente que él ya estaba con algunos filósofos epicúreos y estoicos y estaban discutiendo con él. Y unos de ellos, de los que está mencionando, dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Pablo les explicaba, les hablaba de Jesucristo, les hablaba de la resurrección, cosas que no habían escuchado nunca. Vamos a suponer que hubieran escuchado acerca de culturas hindús, algo a lo mejor del budismo, a lo mejor algunas otras culturas que rodeaban Asia o África, algunas culturas tribales, etcétera, que pudieran hablar de la reencarnación, de vidas paralelas, de multiversos que ahora está tan de moda, de muchas cosas, pero nadie nunca había hablado de la resurrección, del volver de la muerte a la vida, y Pablo evidentemente podía dar testimonio de que eso podía ser de una forma física y naturalmente de una forma espiritual. Y él discutía con ellos y ahora resulta que está Pablo hable y hable con ellos y de pronto les dice, pues no entiendo qué dice Pablo, no entiendo qué dice este palabrero, no entiendo lo que nos está diciendo, qué querrá decir. Y eso que Pablo les estaba explicando. Y otros dicen, pues parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Ojo, mira nada más cómo conjuga aquí todo. Porque dice, alguno de los epicúreos o alguno de los estoicos, no nos define quién, pero quien da esta afirmación que está después de los dos puntos, analízala. Parece que es predicador de nuevos dioses. No dijo de un nuevo Dios, dijo de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Después, el autor de Hechos nos dice que estaba predicándoles de Jesús, de un solo Dios. Nunca habló de más dioses. Evidentemente Pablo no iba a predicarles de más dioses. ¿Qué nos da a entender esto? Si los estoicos o los epicúreos que hicieron este silogismo, tan pensadores que eran ellos, determinando que Pablo les traía a presentar nuevos dioses en plural, la única respuesta lógica es que Pablo les estaba hablando de la Trinidad. Y evidentemente, los griegos no entendían, como decía la pregunta anterior, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro decía, son nuevos dioses. El griego escuchó dioses diferentes, porque por eso dice, nos está presentando, nos está trayendo nuevos dioses. Y luego el autor de Hechos solamente menciona a Jesús. Esto por lógica nos da a entender que estaba hablando de no solo de Jesucristo, del evangelio de Jesucristo, sino de la Trinidad. Porque seguramente, como sucede antes de que nosotros estudiáramos teología, antes de que llegáramos a los pies de Jesucristo, o cuando ya llegamos y empezamos en los caminos del evangelio y empezamos a oír de un Dios trino, pues como que no nos cabe de inmediato dentro de la cabeza qué sucede y parece, y cuántas sectas y herejías se ha dicho y religiones hablan de tres diferentes dioses cuando es uno solo. Pablo, por supuesto, les estaba hablando de un Dios trino. Por eso, ay, qué cosa tan maravillosa y tan importante leer con tanta calma y por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo para poder entender cada uno de estos versículos. Punto y aparte, perdón y seguido, perdón y aparte. Versículo 19 dice, y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Él estaba en la sinagoga, hablando con quienes ya creían en el Señor, judíos y piadosos. Llegaban algunos epicúreos y estoicos. No dice que era en otro lado, sino en la misma sinagoga. Vean qué cosa tan importante, en la misma sinagoga. Después nos enseña el versículo 19 que ellos,
Los epicúreos y los estoicos le tomaron, después de que no entendían lo que decía o de que hablaba de diferentes dioses, dice, le tomaron y le trajeron al Areópago, diciéndole, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Ahora aquí viene algo importante, el Areópago. Porque pues pasamos también y no tenemos luego ni idea de qué carambas es el Areópago, o muchas construcciones, o muchos salones, o muchos nombres que no entendemos qué es. Y bueno, el Areópago era donde se reunían, hagan de cuenta que era un tribunal, era donde se reunía la Suprema Corte de Justicia de tu nación, o la Suprema Corte de Justicia de la nación. Era el lugar donde se hacía justicia por delitos de corte grave, de delitos terribles, cosas que eran verdaderamente nefastas para la cultura griega hace 2000 años. Y el Areópago era donde se reunían. El Areópago es, que viene por supuesto de una composición de dos palabras, el significado es la colina de Marte. Marte, Ares, de Areópago, dios de la guerra. Entonces, no solamente tomaron a Pablo, sino que lo llevaron hasta el Concilio Supremo, que lo llevaron hasta el lugar donde estaban los verdaderos jueces que atendían los crímenes más violentos, los delitos más graves, lo más difícil de dirimir en cuanto al derecho griego. Habría después que hacer una comparación, o si hay algún abogado aquí que hoy, al rato o después nos pueda dejar un comentario, pero encontrar la relación de qué parte del derecho romano, que ha sido el fundamento del derecho prácticamente a nivel mundial, estaba introducido también en el derecho griego, puesto que había este tribunal y el lugar de esta reunión se llamaba Areópago. Bueno, pues dice, le trajeron al Areópago diciendo, escucha bien esto, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Ellos le tomaron después de haber escuchado la enseñanza de Jesucristo y del Evangelio. Eso no bastó. Tomaron y le dijeron, bueno, vamos a salirnos de la sinagoga y ahora vamos donde están los eruditos, donde están los filósofos, donde están los pensadores. Yo incluso, siendo estoico, siendo epicúreo, siguiendo estos dos filósofos tan maravillosos desde hace 300 años de sus enseñanzas, quiero que nos expliques ahora a todos qué está sucediendo. Y Pablo, pues qué bárbaros, pues cuánto traen, ¿no? Yo ya me quiero ir a mi casa, tengo hambre, quiero unas tortas, bueno. Y Pablo pues es tomado y dice, explícanos, versículo 20, dice, pues traes a nuestros oídos, eran estoicos o epicúreos, no nos define la Biblia, pero era cualquiera de estos dos seguidores de los filósofos los quienes le tomaron y llevaron al Areópago, y dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Yo creo que tú y yo siempre nos hemos encontrado con personas que dicen, oye, a ver, platícame de tu religión, platícame de tu vida espiritual, etcétera, etcétera. Lo pueden definir de muchísimas formas, ¿verdad? Y entonces dicen, pues es que como que no entiendo muy bien, y cuando vemos así, pues hijo, hasta nos enderezamos y empezamos a orar, y Señor, dame palabra, ¿no? Tú dijiste que tú ibas a hablar a través de tu Espíritu Santo, que yo no me tengo que preocupar, Señor, dame las palabras exactas para que este incrédulo hijo de Caín llegue a tus pies, bla, 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 etcétera. Y ahí nos ponemos, pues Pablo lo mismo, ¿no? Dice, es que queremos saber qué quiere decir esto. Pero aquí está el negrito en el arroz, como decimos aquí en México. Versículo 21, escucha bien esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ve nada más la intención tan distinta de lo que debería de haber sido cuando querían conocer a Jesucristo. Y cosa extraña en el versículo 21, porque dice, porque todos los atenienses, ¿quiénes son los atenienses? Pues los que viven en Atenas, Bruno, por supuesto. Y luego que dice, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, Atenas era como en el siglo XVIII, como en el siglo XIX, sobre todo en el XVIII, como Viena en Austria, la capital a donde los más grandes músicos, donde la música era
formidable, impresionante, llena de virtud, llena de cosas nuevas. Todo el mundo que quería escuchar lo más nuevo, lo más novedoso, lo más perfectamente ejecutado. Todos los que componían, todos los que dirigían, los que ejecutaban, todos querían llegar a Viena porque era el cúmulo del arte musical en aquella época en el planeta entero. Ah, bueno, pues Atenas era lo mismo, tanto para los atenienses como para los extranjeros. Solamente que aquí no hablaban de arte, sino de conocimiento, de poder, como dice la escritura, escuchar cosas nuevas para satisfacer su memoria llena de información, como de decir también cosas nuevas. O sea que si tú tenías algo nuevo que decir, quizá en Atenas no importaba si era verdad o era mentira, pero era algo nuevo. Entonces todo el mundo te iba a prestar atención. Dice, porque todos los atenienses, es decir, los que radicaban ahí, y los extranjeros residentes ahí, quienes llegaron por este motivo, dice, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Qué cosa? En decir o en oír algo nuevo. Esto es algo que tú dices, uy, no, pues yo pensaba, yo al inicio, pues antes de conocer bien o de estudiar la escritura a fondo, a lo mejor yo hubiera podido decir, bueno, pues, ¿qué tiene de malo saber cosas nuevas? ¿Qué tiene de malo también decir algo nuevo, ¿no? ¿Qué tiene? Es importante conocer cosas cada vez mejores, cada vez más. También que nosotros tengamos una cultura general cada vez más amplia, pues tendremos más temas de conversación, seremos una persona más interesante, más culta, etcétera, 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 ¿no? Es algo que es bueno, que vale la pena. Y cuando nos hablan del Señor, pues más, ¿no? Ellos solamente estaban interesados en llenar su memoria de almacenamiento en cuanto a conocimientos y también de pensar y pensar, pues claro, pues son filósofos y tener que decir cosas nuevas, filosofar acerca de la luna, de las estrellas, de las mareas, del comportamiento humano, de las edades del hombre, etcétera, etcétera. Y tenían siempre alguien que pensar y estar filosofando, estar meditando hasta que la revelación, vete a saber cuál, les traía una nueva filosofía y la podían propagar. No importando si era verdad, si era mentira, era muy, muy, muy importante que alguien tuviera algo nuevo que decir y que alguien tuviera algo nuevo que escuchar. Esto era puro conocimiento, solamente llenarse de información y no de conocer verdaderamente a Jesucristo. Qué lástima. Pero Pablo, como tú, como yo, nunca debemos de desaprovechar la oportunidad. Entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, en todo, absolutamente en todo. Él lo observó, ya lo analizamos desde el versículo 16. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, había santuarios, claro, había también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Eso tiene que venir en mayúsculas, todo en mayúsculas, en tu Biblia. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué cosa tan maravillosa. Los más grandes pensadores, las personas que buscaban estar completamente en forma, tanto en mente, cuerpo y alma, tenían esta inscripción, al Dios no conocido. Sin conocer al Señor, sin entregarle su adoración, su alabanza a algún dios romano o a algún dios griego, porque también los tenían en estas mitologías, le entregaban sin conocerlo. Aquí yo no veo en la Biblia que estas personas en Atenas buscaran tener una vida espiritual sana. Claro que Grecia tenía sus propios dioses, exactamente igual que Roma. Roma tenía un dios para la guerra, Grecia tenía su dios para la guerra. Roma tenía un dios que del amor, Grecia tenía un dios que del amor. Roma tenía un dios del desenfreno, Grecia tenía un dios del desenfreno. Eran muy similares en eso y solo cambiaban los nombres. A veces decían, pues es el mismo dios, ¿no? Por ejemplo, Baco, dios del vino, o Dionisio, es el mismo dios del vino, solo que uno era griego y otro era romano. Pero estos eran pensadores.
Eran pensadores, pero ahorita vamos a hacer una buena reflexión acerca de esto. No entregaron su adoración, su alabanza, sino el reconocimiento de que había algo superior a ellos como un Dios, pero que no conocían. Nos damos cuenta que ellos no seguían a los dioses que la cultura griega señalaba como sus dioses y tampoco adoptaron lo que fue Roma como sus dioses, pero sabían que había dioses o que había un Dios. Y ellos decían, no lo conocemos, pero en nuestra filosofía, en nuestros pensamientos, debemos reconocer que hay un ser superior a todos nosotros como un gran creador que tiene el control absolutamente de todo. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y de ahí, si tú te sigues, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y así sigue Pablo en Atenas describiendo quién es el Dios a que Él les viene a presentar. Ese Dios que ellos ya habían filosofado y habían meditado que debería de existir, pero que no conocían, es el que Pablo les empieza a describir. Qué cosa tan maravillosa que Dios haya utilizado incluso el pensamiento tan, a lo mejor, soberbio de los griegos de querer llenarse de nuevos conocimientos y tener muchas cosas que decir porque era lo único que pensaban, para encaminarlo a un punto evangelista que solamente Dios podía llevar a cabo a través de Pablo. Porque ellos no podían negar que había un Dios por sobre todas las cosas, pero que no le conocían. Pablo, con todas las evidencias, les presenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué cosa tan maravillosa. Pablo en Atenas es un ejemplo espectacular. Sin embargo, Pablo se dio cuenta que había muchos santuarios. Pablo se dio cuenta que en todo eran espirituales. Pablo se dio cuenta que había idolatría. Pablo leyó la inscripción al Dios conocido. Pablo se dio cuenta que a quienes ellos habían filosofado que era el creador de todo, el Dios todopoderoso, no le conocían, pero que sí existía. ¿Qué sucede con el versículo 17? Así que discutía en la sinagoga, ¿con quién? Con los judíos y piadosos. Y aunque esos judíos y piadosos o no conocían o no reconocían a Jesucristo como Hijo de Dios, a Dios, claro que conocían, porque era una sinagoga y eran judíos. Qué lamentable que esos judíos con los que Pablo discutía en el versículo 17 no hayan antes abierto la boca para presentarles a los atenienses y a los extranjeros al Dios no conocido que ellos ya conocían. Qué tremendo. Pero Dios es tan bueno que les dio la oportunidad de que le conociesen. Si ellos no quisieron, siempre habrá alguien que presente al Señor Jesucristo con todas sus letras y con gran valentía, no importando nada. Y esta persona fue Pablo. Hubo un propósito muy grande para que Pablo se quedara en Atenas. Hoy también, a la luz de estas evidencias, nos damos cuenta por qué Pablo determinó quedarse en Atenas aun cuando moría de ganas por visitar a los tesalonicenses. Les mandó a Timoteo, como vimos la semana pasada en el episodio anterior, pero lo que Pablo, a través de la guía del Señor y del Espíritu Santo, hizo fue quedarse en Atenas porque les presentó al Dios no conocido. Hubo quien no quiso hacerlo y presentar a Jehová de los ejércitos. Por mucha sinagoga, muy judío o muy piadoso que seas, eso no sirve de nada si no externamos a quien nosotros servimos.
Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que todo aquel que cree en su Hijo unigénito no se pierda, para que todo aquel que cree en su Hijo unigénito no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos que Dios cumple esa promesa de Juan 3:16 de una forma contundente y clara en Atenas a través de Pablo. Hubo gente que conocía al Señor y nunca se atrevió a hablar. Dios determinó que el gran león, Pablo, fuera quien les presentara al Señor Jesús, lo que los demás no se atrevieron. Qué maravillosa historia de Pablo en Atenas. Si puedes seguir leyendo Hechos 17, verás cómo Pablo no se limita en hablar acerca de Jesucristo, de su sangre, de los límites de la habitación del ser humano. Este versículo es bien importante, de Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No viene al tema, pero quiero que seas bien curioso en el versículo 26. ¿Y por qué el Señor ha establecido que el ser humano solamente habite en el planeta Tierra? Hechos 17:26. Bueno, y dice, para que busquen a Dios, vivimos por Él y para Él, somos linaje del Señor. Dios ha pasado muchas veces o ha ignorado nuestra maldad, ha sido misericordioso. Se ha escuchado de la resurrección de los muertos. Pablo dice así, versículo 33, Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyendo juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea, evangelizó el apóstol Pablo. Termina de leer tú en casa el capítulo 17 y Pablo verdaderamente les presenta al Dios desconocido. ¡Qué maravilla! Dios no se olvidó tampoco de los atenienses, y ahí está la prueba más contundente. 17:34. Hubo, y aunque hubiera sido una sola persona, Dios es capaz de preparar el movimiento del mundo entero durante muchos años para que una sola persona pueda reconocer a Jesucristo. Así de grande es el amor de Dios. Y pues bueno, qué bonita historia la de Pablo en Atenas, qué gran ejemplo. Qué vara tan alta nos vuelve a poner la Escritura para que nosotros verdaderamente luchemos y pensemos en parecernos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues bueno, tenemos su Espíritu Santo, lo tenemos a Él como respaldo. A nosotros solamente se nos hace la oferta de seguirle, de ir detrás de la bendición, de servirle con todo nuestro corazón, y de verdad creo que no hay mayor privilegio. Seguimos aprendiendo de los tesalonicenses, qué cosa tan maravillosa. Con esto estamos casi por concluir el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. La siguiente semana, si Dios así lo determina, terminaremos el capítulo 3. Si nos extendemos con el último tema, seguramente también será la voluntad del Padre, pero por favor no se lo pierdan, va a estar muy bueno, es un tema escatológico, inviten a más personas. Finalmente, cuando nosotros hablamos de escatología, es sí o sí hablar de esperanza, pues es el porvenir, es los tiempos que Dios ya ha predestinado para toda su iglesia. Así que estaremos hablando de la venida de Jesucristo con los santos. Qué cosa tan maravillosa, qué tema tan increíble. Así que invita a más personas, comparte este mensaje. Les recuerdo que en una hora pues va a estar ahí en el YouTube en estreno, y también es una forma muy muy bonita y muy importante de poder evangelizar. Pues me despido de todos, que tengan una muy bonita noche, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Paz y gracia de parte de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Un saludo. Bye bye.